¿Qué tal? Como siempre, saludándole en esta serie de programas especiales que Noticias del Congreso hemos preparado con el balance del trabajo de nuestras y nuestros representantes en el Congreso Federal. Vamos de inmediato con la información. Uno de los acontecimientos que marcaron el año 2017 fueron los sismos del mes de septiembre, los cuales afectaron a varias entidades del país, causando graves daños materiales y por desgracia también provocaron la muerte de centenares de mexicanas y mexicanos. Sobre estos lamentables hechos se dieron diversos pronunciamientos en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Vamos a hacer el recuento. El 12 de septiembre, al reanudar los trabajos luego de los lamentables acontecimientos por los sismos, la mesa directiva del Senado de la República emitió un pronunciamiento sobre el terremoto ocurrido en septiembre que provocó la irreparable pérdida de al menos 96 compatriotas, así como graves afectaciones en infraestructura en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Baja California Sur. Desde el Senado de la República expresamos nuestras más sentidas condolencias a las víctimas de este fenómeno natural y exhortamos al Gobierno federal para que intensifique las acciones de reconstrucción y proporcione la prestación de servicios públicos indispensables para garantizar la salud y generar las condiciones que les permita recuperar en el menor tiempo posible su dinámica normal de vida, si es que esto es posible. El presidente de la mesa directiva también se refirió a las afectaciones provocadas por el paso del huracán Katy en Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. Hacemos un llamado al Gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas afectadas para que juntos, en completa coordinación interinstitucional, realicen las labores de auxilio y protección a la población que ha sido afectada con el objetivo de garantizar y asegurar la seguridad e integridad de sus familias y lograr a la brevedad la reparación de sus viviendas y recuperar las actividades económicas, sociales y educativas. Senadoras y senadores expresaron su reconocimiento al Ejército Mexicano y a la Armada de México por las labores de auxilio desplegadas en las regiones afectadas. Finalmente manifestaron su solidaridad por las muertes y daños cuantiosos a los pobladores de Antigua y Barbuda, Antillas Francesas, Estados Unidos, Islas Vírgenes, Puerto Rico, República de Cuba, República de Haití, República Dominicana por el paso del huracán Irma. Bueno, y en más información, las senadoras y senadores de la República guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas por los fenómenos naturales en México y en otras naciones. El grupo parlamentario del PRI presentó punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias por el lamentable fallecimiento de más de 90 personas como consecuencia del sismo ocurrido el 7 de septiembre. Además, expresó su apoyo solidario y seguimiento con las personas damnificadas en las zonas de mayor afectación en el país. El senador Humberto Domingo Mayans Canaval destacó la necesidad de resignar recursos excedentes para atender a las personas damnificadas, principalmente en Oaxaca y Chiapas, así como continuar con la implementación de una cultura de la prevención. El país se ubica dentro del cinturón de fuego del Pacífico, que es la zona sísmica más activa del mundo. Por ello es considerado con alta actividad al experimentar más de 90 sismos al año con una magnitud de 4 o más en la escala de Richter. Por lo anterior, resulta indispensable continuar con el trabajo de cultura de la prevención de desastres, así como la difusión de información en materia de simulacros en el país, con el objeto de estar mejor preparados ante tales eventos naturales. La senadora Mariana Gómez del Campo Gursa destacó la necesidad de que el recurso llegue a las personas damnificadas. Señaló que el Fondo Nacional de Desastres Naturales debe ser asignado para atender esta problemática. Además, destacó la necesidad de que el Senado acompañe y supervise la ejecución del fondo. Y yo pondría además a consideración de este Senado la posibilidad de poder contar con una comisión que acompañe, que vigile, que supervise, sobre todo en aquellas comunidades que lamentablemente al día de hoy no ha llegado la ayuda, ni siquiera les han tendido una mano. Bueno, en su participación, la senadora Angélica del Rosario Araujo Lara señaló que ante las afectaciones que se han presentado, las y los mexicanos han demostrado fortaleza y solidaridad. Reiteró el reconocimiento a la sociedad mexicana por el apoyo brindado para los damnificados,
y coincidió en la necesidad de que los recursos lleguen a los afectados. Además, pidió consolidar la cultura de la prevención. Mariana, porque lo importante aquí es sumar y cuidar que los recursos que se están ejerciendo, por supuesto, sean para brindar un bienestar y atender realmente a las familias más necesitadas. La reconstrucción llevará tiempo, lo vimos, esto es un fenómeno que atendió y afectó a miles y miles de viviendas. Todos sabemos que una vivienda no puede ser restituida y construida en 1 o 2 días. Hoy se lleva un avance en la dotación de servicios, como son los servicios de salud, de energía eléctrica y de agua. El senador Ángel Benjamín Robles Montoya del Partido del Trabajo recordó que a partir del 29 de agosto del presente año no ha dejado de llover en el sur-sureste mexicano. Afirmó que Oaxaca es la entidad que más ha resentido las tormentas y el sismo del pasado 7 de septiembre. Por lo anterior expresó la necesidad de que se multiplique ayuda independientemente de que se gestione a través del Fondo de Desastres Naturales. Que después de recorrer importantes zonas devastadas de Oaxaca en este fin de semana pasado, puedo decirles que para enfrentar las consecuencias del sismo y de las tormentas se requiere, y pido que así quede incorporado como un punto adicional o lo planteado aquí por el senador Mayans, la creación de un fondo especial para la reconstrucción de Oaxaca por las afectaciones generadas por el sismo del 7 de septiembre del 2017. El senador Humberto Mayans Canaval presentó ante el Pleno del Senado de la República acuerdo por el que lamentan los acontecimientos ocurridos en Oaxaca y Chiapas luego del terremoto del 7 de septiembre, propuesto a la que se sumaron 9 resolutivos más de legisladores. Luego de la discusión de diversos puntos de acuerdo relativos al sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre de 2017 en territorio mexicano, las y los senadores avalaron 9 resolutivos que contienen las inquietudes de las y los legisladores para quedar como sigue. El Senado de la República expresa sus condolencias a los familiares y amigos de los mexicanos que perdieron la vida a causa del sismo registrado el pasado 7 de septiembre en nuestro país. Asimismo, desea la pronta recuperación a todas las personas que resultaron heridas en esta tragedia y refrendó su solidaridad con los damnificados. En un segundo punto, el Senado exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos excedentes para atender las necesidades urgentes de los estados de Oaxaca y Chiapas derivadas del sismo del pasado 7 de septiembre. Además, se avaló un exhorto al titular de la Secretaría de la Función Pública para que a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social realice la inspección, fiscalización y vigilancia de los recursos del Fonden que se destinen a las entidades de Oaxaca y Chiapas, Tabasco y Veracruz, derivado del sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre, incluyendo la revisión programática, presupuestaria y la inspección física de las obras y acciones apoyadas con los recursos federales, buscando que se garantice la transparencia y oportunidad en el ejercicio de dichos recursos en tiempo real, así como que se prevenga cualquier acto de desvío o de corrupción. Otro punto de acuerdo por el que el Senado exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública para que a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social dé un seguimiento puntual a las probables denuncias y quejas que se pudieran seguir ante cualquier manejo irregular de los recursos del Fonden. También el Senado de la República exhortó al Poder Ejecutivo Federal para que por medio de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación amplíe la declaratoria de emergencia por el sismo del 7 de septiembre de 2017 y se considere dentro de las mismas a los municipios de la zona de Mixtle, Oaxaca. Asimismo, implemente rutas aéreas que permitan la llegada de ayuda humanitaria a esas zonas. Las y los legisladores también avalaron exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que agregue en el proyecto de presupuesto del año 2018 que se restablezca una partida presupuestaria específica con recursos suficientes para atender a los afectados por el sismo. También exhortaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que se asigne en el presupuesto de egresos para el año 2018 los recursos materiales suficientes que permitirán sostener y alentar las actividades de rescate, reconstrucción y protección civil de las zonas afectadas por el sismo. El Senado de la República exhortó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que asignen el presupuesto de egresos de 2018 los recursos suficientes para la reparación de los edificios históricos y monumentos del estado de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre.
Finalmente, el Senado de la República expresó su solidaridad con los pueblos afectados por el sismo, expresó también su amplio reconocimiento a la sociedad mexicana por la atención que se está dando a la población afectada, así como a las diversas organizaciones, fundaciones y familias que han emprendido acciones de acopio de víveres, recaudación de apoyos económicos y participación de voluntarios para apoyar a todas las poblaciones afectadas por las consecuencias ocurridas por el terremoto del pasado 7 de septiembre. Una pausa, continuamos con este recorrido por la información relevante de 2017. Un acto de solidaridad con el propósito de sumarse a los esfuerzos de apoyo humanitario, en la sesión del 12 de septiembre el Pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad de 441 votos autorizar a la Secretaría General a descontar un día de dieta a cada diputada y diputado federal para destinarlo a través de la Cruz Roja Mexicana a las acciones para enfrentar los daños ocasionados por el sismo del 7 de septiembre, principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca. Previo al aval del Pleno, los grupos parlamentarios con representación en la 63ª legislatura se pronunciaron en torno a este punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política. En primer lugar, usó la palabra el partido Encuentro Social. México está obligado a generar el desarrollo económico necesario para reducir la pobreza y que si bien ha logrado crear un sistema de prevención basado en la coordinación de los 3 niveles de gobierno para atender algún desastre natural, el reto del gobierno federal es la difusión de la cultura de la prevención y la protección civil. En su oportunidad, la diputada de Nueva Alianza, Karina Sánchez Ruiz, reconoció a todos los que se han solidarizado y han contribuido con quienes están en desgracia. Pidió hacer un alto a las diferencias para trabajar a favor de quienes más lo necesitan. Es momento de unirnos y brindar todo el apoyo a nuestros hermanos en desgracia, pues la contingencia continúa y muchos mexicanos no tienen techo, comida, cobijo o han perdido todo lo que tenían. Es por eso que apoyamos este acuerdo que responde a la necesidad de unir esfuerzos para llevar la ayuda a quien en estos momentos la requiere. Movimiento Ciudadano, a través de la diputada María Elena Orantes, expresó que la solidaridad hacia los afectados no tiene color y va más allá de las fronteras. Solicitó que en la discusión del siguiente presupuesto se tenga en cuenta a los afectados. Prevenir es vivir y ojalá que en este nuevo momento que analizaremos el presupuesto hagan a un lado otros que no son tan importantes como estos para poder ayudar a los hermanos de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. El diputado Uberly López, del Partido Verde Ecologista y originario de Chiapas, señaló que en su estado el número de damnificados ascendió a 1.479.000, mientras que el número de viviendas afectadas llega a 40.000, por lo que llamó a la acción para atender a los damnificados. Hoy es urgente brindar la ayuda de primera necesidad a la población afectada, atención médica, víveres, ropa y seguridad pública. Posteriormente, será necesario hacer una evaluación sobre las afectaciones en la infraestructura pública y en las viviendas particulares. Y por último, comenzar sin tardanza las labores de reparación y reconstrucción. Una de las localidades más castigadas por el sismo fue Juchitán, en el estado de Oaxaca, lugar de origen de la diputada de Morena, Modesta Fuentes, quien demandó irregularidades en la atención de los damnificados. Los gobiernos federal y estatal no están dando la cara. No es cierto que está llegando víveres, que está llegando. No, compañeros, esa gente están marginados. En estos momentos ellos van a decirle que
en que vayan a los albergues si tienen acta de nacimiento o si tiene CUR para que le den servicio. ¿Cómo lo van a encontrar entre todos los escombros? El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Francisco Martínez Neri, también habló en nombre de los originarios de Oaxaca, el representante del Estado, donde manifestó que hay 12,000 viviendas afectadas, así como inmuebles públicos. Exigió que el oficial de la Federación publicara la declaratoria de emergencia para liberar los recursos y que la liberación fuera efectiva. Una vez que se realice la publicación, será urgente liberar los recursos de inmediato y sin ninguna traba burocrática. Es indispensable que el acceso a los recursos no se convierta en un largo procedimiento que lo convierta en una tortura burocrática. Carlos Alberto Palomeque, diputado panista, representante de Chiapas, expresó el reconocimiento de su partido a todos los voluntarios que han asistido en la tragedia, así como las autoridades que han puesto su mejor esfuerzo en atender. Lo que aportamos no será suficiente, pero servirá para aligerar el dolor de quienes perdieron algún familiar. Hoy hacemos desde esta tribuna un llamado a la solidaridad de todos los mexicanos que se acercan a los centros de acopio a donar lo que estén en sus manos. Bueno, y finalmente la diputada del PRI por Oaxaca, Mariana Benítez Tiburcio, recordó que el sur del país, por sus condiciones socioeconómicas, sigue siendo la zona más vulnerable de la nación. Además, se sumó a los llamados por atender la reconstrucción a la elaboración del presupuesto 2018. Reconstruir municipios enteros de nuestros estados tan pobres requerirá de un esfuerzo extraordinario de todo México, no solo del gobierno, sino de su sociedad civil, de sus empresarios y empresarias, de las universidades y en general de todo mexicano y mexicana. Nosotros como representantes populares estaremos sin duda a la altura de lo que nuestros estados del sur requieren. Una pausa y continuamos con el recorrido del Congreso Federal por la emergencia que vivimos mexicanas y mexicanos por los sismos en septiembre. Ya regresamos. Estamos de regreso. El Pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas a consecuencia de los sismos ocurridos 7, 19 y 23 de septiembre en el país. Luego de este minuto de silencio, el Pleno del Senado emitió un pronunciamiento sobre los 3 sismos que en septiembre tuvieron lugar en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Hasta anoche sumaban alrededor de 421 vidas perdidas. Sus nombres, rostros e historia forman parte ya de la historia de nuestro país. El Senado de la República se pronunció por la pronta localización de quienes aún permanecían desaparecidos y se reconoció la labor de la sociedad civil, autoridades policiales y militares, expertos internacionales y binomios caninos que participaron en el rescate de personas. Una vez que se rescate a la última persona atrapada, será tiempo de buscar responsables, fortalecer la cultura de la prevención y comenzar la reconstrucción, que pueda ascender a varios miles de millones de pesos. Todo esto de la mano de la juventud, la sociedad civil y el gobierno. Septiembre volverá a quedar marcado en la memoria de nuestro país por los sismos, pero más aún por el rostro solidario de la sociedad mexicana. Y por acuerdo de la mesa directiva, cada uno de los grupos parlamentarios en el Senado fijaron postura en torno a los sismos que ocurrieron estos días 7, 19 y 23 de septiembre. El primero en hablar fue el grupo parlamentario del PRI, quien reiteró que la etapa más difícil está por comenzar. En este grupo parlamentario estamos conscientes de que la etapa más difícil está por venir. Es necesario que apoyemos a todas las familias que perdieron algún ser querido o a su patrimonio o a ambos, quienes no pueden regresar a sus viviendas y que hoy están durmiendo en la calle o durmiendo en albergues.
La fracción del PRI en el Senado adelantó que han presentado diversas iniciativas de reforma a la Carta Magna Federal para eliminar el financiamiento de los partidos políticos. De tal forma que en el año del 2018 se destinen los 6.800 millones de pesos de financiamiento público a la ciudadanía afectada, monto estimada de los que recibirán todos los partidos políticos el próximo año. De igual forma, estamos retomando la propuesta para reducir el número de legisladores, eliminando a 200 diputados federales. El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores hizo un llamado en el marco del análisis y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 2018. Tenemos que iniciar por el Senado de la República sin simulaciones. El primer presupuesto que debe ser recortado es el del Senado de la República. Ya están iniciativas presentadas. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional no responde a la coyuntura transitoria de un hecho tan lamentable. Hemos presentado a lo largo de esta legislatura diversas iniciativas para disminuir el número de diputados y senadores de representación proporcional. Acción Nacional reiteró que una de las primeras acciones a impulsar es modificar el financiamiento público de partidos políticos y aprobar una propuesta integral de reconstrucción. Las demandas son sencillas. Eliminar todos los seguros de gastos médicos de los altos funcionarios. Si los altos funcionarios quieren ir a un hospital privado, que lo paguen con su dinero, no con el de la gente. Eliminar viáticos, gasolinas de todos los altos funcionarios y sobre todo, eliminar los gastos de publicidad gubernamental. Desde luego, preservando los relativos a salud, turismo, protección civil y educación. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo reconoció a los miles de ciudadanos que voluntariamente apoyaron en las labores de rescate y presentó por eso una serie de propuestas para la recaudación de fondos que permitan una rápida reconstrucción. Que se detenga la construcción del nuevo aeropuerto que implique un gasto de 200,000 millones. Y como alternativa, se construyan 2 pistas, nada más, en el aeropuerto militar de Santa Lucía, cuyo presupuesto estudiado solo ascendería a 60,000 millones. La fracción del Partido del Trabajo también propuso que se elimine el financiamiento de los partidos políticos, se disminuya a la mitad los sueldos de los altos funcionarios y se elimine la pensión de los expresidentes. Que se elimine el financiamiento público de los partidos políticos. Los gastos de publicidad del gobierno son miles de millones de pesos. El grupo parlamentario del PRD propuso la creación de un Fondo Nacional de Reconstrucción y para ello dio a conocer una serie de acciones que impulsarán desde la fracción, entre ellas reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y reducir el 70% de gasto de comunicación social de los 3 poderes de la Unión. Ante la gravedad del momento y la exigencia social justificada de hacernos menos onerosos el costo de la democracia electoral en México, se requiere comprometer los recursos destinados a los partidos políticos para reorientarlos a las tareas de reconstrucción nacional, aun cuando ha comenzado ya el proceso electoral del 2018. Bueno, la fracción del PRD informó que como integrante del Frente Ciudadano por México también impulsarían la aprobación del Programa Nacional de Reconstrucción, un fondo para ello y los mecanismos de transparencia del ejercicio de sus recursos. Proponemos elaborar y aprobar con la mayor celeridad posible un programa nacional de reconstrucción y rehabilitación para las entidades afectadas por los sismos, la creación de un Fondo Nacional de Reconstrucción y los mecanismos que permitan propiciar la máxima transparencia en la erradicación y ejercicio de recursos bajo un mecanismo de vigilancia y supervisión ciudadana. El Partido Verde Ecologista de México reconoció la solidaridad de los ciudadanos voluntarios
y los rescatistas de naciones extranjeras que llegaron a apoyar a las víctimas de los sismos, hizo un llamado a actuar sin simulaciones y con acciones concretas. También tenemos propuestas concretas. Que se pueda construir un comité ciudadano, esa Contraloría Ciudadana, para lo cual también proponemos nombres. Proponemos a Enrique Krause, a Carlos Elizondo Meyer, Ana Laura Magaloni, Leonardo Curcio, Héctor Aguilar Camín, Ricardo Rafael, para que ellos puedan vigilar y constatar ante la sociedad mexicana que los recursos que se logren captar y esta bolsa se apliquen directamente a donde tienen que llegar estos dineros. El Grupo Parlamentario del Verde, también para transformar el sistema político mexicano, como eliminar el financiamiento público, eliminar a legisladores federales y locales plurinominales, reducir tiempos de campañas políticas, así como la aprobación de una bolsa de 1,000 millones de pesos, fueron sus propuestas. Podemos tomar acciones concretas y una de ellas es construir en una semana una bolsa de alrededor de 1,000 millones de pesos. Y es tan fácil como ir a renunciar a la autoridad electoral a ese 25% de asignación de prerrogativas de dinero que son de todas y todos los mexicanos. Para el senador Alejandro Encinas, imposible regresar a la normalidad antes del 19 de septiembre y subrayó la importancia de reseñar las políticas de protección civil, incluidas las propias de las instalaciones del Senado de la República. Otro de los puntos a revisar, dijo, son los protocolos existentes para las escuelas del país. Es necesario ir a fondo en la revisión de nuestras políticas de prevención. Desde la revisión de la alerta sísmica, que está diseñada solamente para la zona metropolitana del Valle de México, cuando es necesario extenderla al resto del país, hasta los protocolos de prevención que se siguen en las escuelas. El legislador lamentó que no se hayan aplicado los programas para la atención de sismos de gran magnitud. No se cumplieron las líneas de mando en esta contingencia, como tampoco se llevó a cabo el cumplimiento de los convenios para llevar adelante el inventario de maquinaria y equipo público y privado para las labores de rescate, los convenios con los hospitales privados para la atención de damnificados. Una petición de la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, el Pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio justo a las 13:14 en memoria de las víctimas del sismo del 19 de septiembre. Hace una semana a la 1:14 de la tarde, 13:14, se llevó a cabo el desastroso sismo que sacudió a nuestro país, concretamente a la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, que pudiéramos guardar un minuto de silencio. En la sesión del Senado de la República se presentó un pronunciamiento de agradecimiento a la comunidad internacional, a diversos países y organismos internacionales por la ayuda brindada a México para hacer frente a las afectaciones ocasionadas por los sismos sucedidos en el mes de septiembre de 2017. Este pronunciamiento se reconoce la solidaridad y el apoyo que brindaron al país de forma inmediata Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, China, Ecuador, El Salvador, los Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Honduras, Israel, Italia, Japón, Panamá, Perú, República de Corea, Rusia, Suecia, Turquía y Venezuela, así como la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Con sus aportaciones y apoyos humanos y materiales, permitieron realizar con eficiencia y eficacia las labores de remoción de escombros, búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo de ellos. Nuestro agradecimiento siempre. Senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios hablaron en torno a este pronunciamiento. A mí me gustaría, si usted tiene a bien, el que se pudiera desglosar independientemente de la generalidad del punto, del posicionamiento que usted acaba de vertir, que pudiera mandar un escrito al Senado de la República en reconocimiento a cada uno de los países que aportaron en especie y otros que dieron apoyo financiero. Un exhorto respetuoso al gobierno federal para seguir fortaleciendo los lazos de cooperación internacional. El que las experiencias vividas en nuestro país y en otras partes puedan servir para poder prever este tipo de situaciones y que en el futuro
no suframos tantos daños. Pero pareciera que el único que no es generoso, que no es sensible a esta tragedia, es el presidente de la República. El monto estimado para esta reconstrucción, dijo, es de 37.500 millones de pesos, una cifra menor a lo que destinó para el Plan Nuevo Guerrero, que fue de 44.800 millones de pesos. El Senado de la República recibió comunicaciones de diversos gobiernos, embajadas, congresos extranjeros y organismos parlamentarios internacionales, entre los que están los siguientes. Vamos a ver. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Islámica de Irán, la Embajada de Hungría en México, el Senado de la República de Polonia, el Senado de la República de Burundi, el Congreso de la República del Perú, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, el Parlamento de la República de Montevideo, el Consejo Nacional del Principado de Mónaco, el Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos, el presidente del Sistema de la República de Lituania, el presidente del Seimas, se llama ya, de Seimas de la República de Lituania, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, así como del Grupo Británico, la Unión Interparlamentaria, y comunicaciones pues, que expresan sus condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales a consecuencia de los sismos de septiembre. Así se vivió la emergencia y los pronunciamientos en el Senado mexicano. Al regreso tenemos más de la sesión luctuosa en la Cámara de Diputados. Volvemos. Acá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el mes de septiembre, se realizó sesión luctuosa con motivo de los hechos ocurridos en este mes, en donde varios estados del país sufrieron la consecuencia de los sismos de 8.2 y 7.1 grados. El presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, pidió a las y los presidentes o los presentes en esa sesión guardar un minuto de silencio. Daremos inicio a esta sesión guardando un minuto de silencio por las personas que perdieron la vida con motivo de esta tragedia reflejada en un sismo el pasado martes 19 de septiembre. Acto seguido, los grupos parlamentarios subieron a tribuna para fijar posicionamientos respecto a lo ocurrido en los sismos en estados del país. La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola agradeció al Cuerpo de Bomberos y a los oficiales en la Cámara de Diputados durante la evacuación. Dijo que nuestro país se está levantando de los temblores que ocurrieron y que cobraron la vida de muchas personas. También destacó la capacidad de la sociedad civil para organizarse. A este recuento de los daños es importante mirar desde otro lugar y desde nuevos enfoques todas las aristas de la misma realidad. Por ejemplo, ha quedado claro que México no es más el de hace 32 años. Durante todo este tiempo, la cultura de la protección civil sí que ha funcionado y a ella debemos que la dimensión de la tragedia haya sido distinta. Para la diputada Melissa Torres, del Partido Nueva Alianza, el país es diferente a partir de los sismos. La legisladora afirmó que se ha modificado la forma en cómo se relaciona la sociedad y enfatizó que la solidaridad de cientos de voluntarios que se mostraron es el verdadero rostro de México. Miles de mexicanas y mexicanos entendimos que unidos somos más poderosos. La sociedad se ha volcado en ayuda y solidaridad. Los partidos políticos deben sumarse. La clase política debe dar señales claras de que entiende la difícil situación que enfrentan los damnificados. Por cierto, no solo los de los sismos, también los de los huracanes. Movimiento Ciudadano dijo estar comprometido con la reconstrucción luego de los sismos. También destacó las muestras de valentía del pueblo mexicano
por los hechos ocurridos. Declinamos nuestra participación en esta sesión solemne, porque no es la hora de nosotros, es la hora de que escuchemos a los ciudadanos. Así pues, no nos queda más que reconocer que no habrá nunca palabras que basten para describir las irreparables pérdidas, el dolor de las víctimas y la dignidad de nuestro pueblo para unirse y para levantarse ante esta tragedia. ¡Fuerza México! Por parte de Morena, el diputado Virgilio Caballero destacó las palabras de Octavio Paz, quien se refirió a la reacción de la sociedad civil tras el terremoto del 85, cuestionó el destino de la actualidad de los recursos públicos y reconoció a la sociedad civil, quien se organizó de manera efectiva a través de las redes sociales. Desde esta tribuna, Morena, levantando el puño como lo han hecho los jóvenes, hace un reconocimiento a su acción ciudadana. Los jóvenes que seguramente han escuchado las experiencias de quienes vivimos el terremoto del 85, también despertaron y reaccionaron de manera inmediata para llevar a cabo las labores de rescate, superando con creces la respuesta gubernamental. El coordinador parlamentario del Partido Verde, Jesús Sesma, reconoció el trabajo de las autoridades y los voluntarios. Además, externó condolencias a los familiares de las víctimas de la tragedia. Enfatizó que pese a los hechos del país, los partidos políticos no saben ponerse de acuerdo. Pues bien, ahora una vez más la sociedad civil nos enseña a todos nosotros, minuto a minuto, lo que es posible hacer cuando el objetivo es claro: sacar a México adelante. La pregunta es ¿por qué no terminamos de entenderlo? A diario toda la ciudadanía se da cuenta de cómo sus representantes y partidos políticos, que se supone que existimos para encontrar la mejor manera de resolver sus necesidades, simplemente no nos podemos poner de acuerdo. Bueno, el PRD también se unió al reconocimiento a las y los jóvenes, a los voluntarios en general, a las autoridades, así como los rescatistas internacionales y todos aquellos que colaboraron de alguna manera luego de los sismos. Afirmó que la mejor muestra de solidaridad por parte de la Cámara Baja es realizar acciones que permitan la reconstrucción en las entidades afectadas. En esta reconstrucción, el pilar fundamental es la sociedad. Tomar de la mano a las mujeres, jóvenes, profesionistas, colectivos, tomar de la mano a las personas afectadas, pero también a los colegios de ingenieros, universidades, organizaciones de la sociedad civil, volcadas a proporcionar ayuda, que están dispuestos y preparados para hacerlo. Es por ello que consideramos que es posible crear un fondo de 15,000 millones de pesos con el Fonden y el bono catastrófico, con la perspectiva de alcanzar los 50,000 millones de pesos, realizando diversos ajustes presupuestales. La diputada Emma Margarita Alemán Olvera del PAN afirmó que después del terremoto del 19 de septiembre México cambió. Recordó y reconoció el apoyo de las y los jóvenes después del sismo. Afirmó que las autoridades policíacas, militares, de protección civil, marinos, así como los medios de comunicación, hicieron su trabajo durante la tragedia. Como ocurrió en 1985, nuevamente la lección más importante que nos deja este fenómeno natural es el arrojo ciudadano para salir a las calles y ayudar a quienes se encuentran en desesperación. A todos los ciudadanos nuestro mayor reconocimiento, sin distinción de sexo, edad, nivel económico. Los ciudadanos, los mexicanos salieron a la calle para poder auxiliar a los que estaban ahí necesitando. Los llamados millennials decidieron pasar de lo virtual a lo real y nos demostraron que están dispuestos a ayudar a quien lo necesita y que pueden lograr lo inimaginable. La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo del PRI señaló en tribuna que la tragedia tocó temores, sentimientos y los corazones. Destacó la solidaridad de todos aquellos que apoyaron y reconoció el trabajo de la sociedad civil, de los rescatistas internacionales y de las diferentes dependencias. La sociedad entera se volcó de nuevo, ya sea con un gesto, una ayuda, con su presencia, pero sobre todo con su respeto y solidaridad fraterna hacia quienes perdieron todo y que ahora saben que nunca, pero nunca estarán solos. Bueno, el presidente de la mesa directiva, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, emitió un mensaje en donde reconoció que el terremoto del 19 de septiembre cimbró a México.
Sin duda, no será igual después del 19 de septiembre. El ejemplo invaluable de la juventud, el ejemplo de cientos de miles de manos asistiendo a sus hermanos, el ejemplo de instituciones trabajando sin descanso, horas y horas para cumplir con su deber, pero aún así quizá no entendemos por completo las implicaciones que esto tendrá en la historia de México. Se pronunció por llevar la vida nacional a un mejor futuro y que la patria, después del 19 de septiembre, dijo, sea la tierra de la solidaridad, que sea la patria de los milagros posibles, como lo han demostrado una y otra vez. El terremoto del martes cimbró a México. Espero que haya sacudido nuestras diferencias y nuestros prejuicios. Dejemos en pie lo que nos une. Nos une la solidaridad, la idea de ayudar a quien lo necesita, la idea de un futuro mejor, pese a lo grande del reto que plantea cualquier tragedia. Estimados diputados, esta sí es nuestra cancha, esta sí es nuestra responsabilidad. Asegurarnos de ese futuro mejor es una tarea irrenunciable. Bueno, finalmente el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín dio a conocer el pronunciamiento de la Cámara de Diputados en donde se expresa la solidaridad de las y los legisladores a los familiares de las víctimas y su reconocimiento a todos los que colaboraron en las tareas de rescate. A los cientos de miles de mexicanos que salieron sin dudar a ofrecer manos y aliento, nuestro reconocimiento y nuestro orgullo. Nuestro homenaje a esta sociedad civil, a esta juventud viva, al Ejército Mexicano, a la Secretaría de Marina, a los rescatistas internacionales de más de 10 países que se solidarizaron con el pueblo de México y a las naciones que mandaron ayuda humanitaria para mitigar los efectos de este sismo. A todos ellos, reconocimiento y homenaje de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias. Así, con un minuto de aplausos, la Cámara Baja reconoció la labor de los ciudadanos, de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos para enfrentar la emergencia de los sismos de septiembre de este año 2017, un evento que ha quedado pues ya en la historia y por supuesto en la memoria de todas y todos nosotros. Estamos llegando al final de esta serie de programas, o de este programa al menos, en donde hemos recordado lo ocurrido en el Congreso Federal luego de los sismos del mes de septiembre de este año 2017. Lo esperamos aquí en Noticias del Congreso en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.